en el marco del Día del Estudiante Politécnico celebrado el pasado 21 de mayo y en el Día del Actor de Doblaje próximo a celebrarse el 12 de junio. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes su presencia en este evento que hemos denominado El Anime y los alumnos del IPN. Especialmente agradecemos las facilidades y el apoyo otorgado por las autoridades de este Centro de Lenguas Extranjeras Unidad Santo Tomás, la licenciada Minerva García, directora del centro, licenciada María Lidia Robles, subdirectora académica, el licenciado Miguel Ángel Guzmán, jefe del Departamento de Lenguas Indoeuropeas Orientales, así como a todas y cada una de las autoridades que nos apoyaron, ya que sin su valiosa colaboración este tipo de eventos no sería posible. Es para mí un honor contar con la presencia del destacado académico por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Ricardo Trujillo Correa. Él es licenciado en Psicología Industrial y maestro en Psicología Clínica, ambos con mención honorífica, quien además cuenta con un doctorado en Teoría Crítica. Actualmente se desempeña como académico a tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM y como profesor de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es consejero técnico de la Facultad de Psicología de la UNAM y psicoterapeuta con un enfoque psicoanalítico lacaniano. Ha impartido más de 60 cursos curriculares en las áreas de psicología organizacional, psicología de la salud, psicología social, entre otros. Ha sido ponente en más de 80 eventos científico-académicos, concedido más de 300 entrevistas en diversos medios de comunicación y ha aportado numerosos artículos a las principales páginas de la UNAM. Autor del libro sobre la vivencia amorosa contemporánea y de varios artículos del libro, siendo el más reciente Las fábulas de la interactividad, simular la emancipación social, publicado por la UNAM. Al día de hoy nos complace con su presencia y plática el anime y la psicología. Le damos una calurosa bienvenida. Y también los domingos vendo tamales, por cierto. ¿En dónde? Ahí donde me den chance. Afuera de mi casa. ¿Ya cuánto? Baratos. El sazón es bueno. Como mi esposa es rusa, entonces como que mezclamos un poquito de ella y un poquito del otro. Entonces, ahí más o menos vamos viendo. Saliendo de la... Ya me desconcentraron. Ohayo, ¿cómo están? Vamos a platicar ahora sí sobre anime. Es un tema interesante. Le estaba comentando a Nadia lo chistoso que fue todo esto, porque yo me consideraba fan, porque ahora que ya después vi lo que es verdaderamente ser un fan, le estaba diciendo a un amigo, oye, es que no entiendo, llevo el capítulo 50 del One Piece y nomás no le agarro. Y dice, no, es como al 300 que se pone bueno. Y dice, no, entonces, ¿cómo andar viendo? Mejor, ¿sabes qué? Vamos a hacer un congreso y que me platique alguien mejor el anime. Y de ahí, de repente, armamos un congreso, se deja venir gente de España, de Argentina, de Chile, de otras partes de México, entonces se pone bastante interesante. Y si quieren ahí ver, yo ahí luego les hago el comercial en la página de YouTube Ricardo Trujillo Correa, ahí van a ver todas las conferencias que hicimos de este congreso, interesantísimo, porque empezamos a ver que yo, que me sentía fan y hasta podría decir otaku, pues no tenía la más remota idea que hay gente que tiene está más clavado en las texturas que yo nada más, creyendo que por haber visto Naruto ya era fan. Y no, por cierto, unas imágenes que se hacen bien padres con Midjourney en ese sentido. Y todo esto empezó justamente porque por ahí desde 2004 estaba trabajando mi libro sobre amor y posmodernidad, otro comercial que todavía no sale, pero es que es del COVID y ya sabes. Pero en este caso de repente empecé una reflexión porque estaba viendo yo este anime que era muy interesante. En ese tiempo no había Crunchyroll, ya saben, la época antes de las redes sociales era otra vida. Casi a veces la descargabas, y no es broma, conectábamos nuestro teléfono y así era como descargábamos las series, y podías tardarte como toda la noche, lo dejabas ahí descargando, porque luego la mamá se enojaba que tenías bloqueada el teléfono de casa, y luego te decía, oye, y si hay una emergencia, bueno, pues que vengan y nos toquen. O sea, y entonces así me aventé Naruto y así me aventé varias series, y cuando iban saliendo, así cuando Naruto iba saliendo así capítulo por capítulo, sí.
Ay, se hagan, bien jóvenes. Y resulta que de repente estaba viendo Saikano, mi novia, el arma definitiva, y de repente empecé a pensar, ah caray, está muy interesante esto, porque empieza primero como una historia muy cheesy, hasta se me olvida la palabra en español, muy como cursi, muy cursi. Es que como con Irina hablo en inglés, ya se me van trabando las cosas. Entonces, de repente empieza muy cursi, una niña muy inocente con un hombre que tiene un poquito más de experiencia, se conocen en la escuela, empieza a tener una relación, ella empieza a dudar porque lo quiere tanto que de repente entonces tiene tanto miedo de perderlo, y ella dice, pero si no pasa nada, yo tengo un poco más de experiencia en el amor y pues no es tan problema, y de repente poco a poco empieza a complejizarse la historia para volverse algo más apocalíptico, tipo Evangelion, donde de repente entonces el mundo se está acabando, ella termina siendo el arma definitiva y empieza a cambiar el argumento a una serie de cataclismo con historia imposible. Y ahí es donde de repente yo estaba leyendo un libro que se los recomiendo mucho si quieren leer ustedes sobre psicología y amor de la buena. Se llama Amor y Occidente de Denis de Rougemont, donde de repente Denis de Rougemont nos dice, oigan, ¿saben ustedes que amor y muerte es lo único que nos interesa a nosotros los occidentales? Parece que no nos interesa el amor colmado. No hay narrativa del amor colmado en Occidente. Y se pregunta, ¿por qué todas las historias terminan en vivieron felices para siempre? Y dice, ah, chinga, sí es cierto. Y a ver, ¿por qué entonces una telenovela es la narrativa de principio a fin del desencuentro amoroso? Y entonces de repente ustedes vean cuáles son las películas de amor que realmente han impactado en la cultura y se van a dar cuenta de una cosa muy interesante. En la que realmente nos gustan, la pareja no termina junto. Y ahí está interesante. Titanic, My Heart Will Go On, no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar. Adiós. No te voy a dejar en esto. Y entonces sale esta otra, ¿cuál? Bajo la misma estrella, ¿no? ¿Cuál les gusta? Shakespeare enamorado, Romeo y Julieta, Ángel enamorado también, ¿no? Que de repente dice, ay, qué poca, ya están juntos, sale y se hace su chistecito. Entonces se van a dar cuenta que la mayoría de las películas de amor que realmente nos interesan no son las películas que hablan del encuentro. Parece que aquello que habla del encuentro o del amor colmado nos aburre. Necesitamos que una telenovela sea de principio a fin el desencuentro. Y entonces les recomiendo, por ejemplo, la última que yo vi, la neta, la de Alcanzar una estrella. Sí, ni saben, ¿verdad? Eduardo Capetillo, sí, ya vi que vi una aquí. Eduardo Capetillo, sí. Alcanzar una estrella perdida. Okay. Pues sí, esa. De repente es Eduardo Capetillo, ¿y quién era? ¿Italiano? No. A Mariana Garza. Ya ven, ahí estaba el examen. Ahí está el examen. Si quieren saber quién sí lo vio, ahí está el examen. Y entonces Mariana Garza, y entonces toda la historia desde el encuentro, de cómo no se encuentran, ya se van a casar, y llega la villana, le pega un balazo al héroe, y el héroe entonces está y se le borra la memoria, y dice, chinga. Y ya hasta el final, cuando terminan juntos, la historia se acaba, porque nos aburre entonces la narrativa del amor colmado. ¿Qué fue lo que pasó en Alcanzar una estrella 2? También ahí. En Alcanzar una estrella 2 lo que pasa es que se vuelven periféricos a la historia, ya no nos interesa. Eso lo aprendí yo, o sea, ya es revivir tu pasado y tu infancia, porque empiezas a ver las cosas diferentes. Eso lo aprendí yo en Odisea Burbujas. Ay, búsquenlo en YouTube ya. Sí, ya para qué les digo, Odisea Burbujas. En Odisea Burbujas, Silvia Roche hacía unos guiones muy bonitos, muy profundos. Lo que pasa es que uno se va con la finta de que es para niños y es bobo, que eso también le va a pasar al anime, ¿no? Y entonces se van a dar cuenta que Silvia Roche de repente, en voz de Mimoso Ratón, dice, oye, Patas Verdes, ¿y qué pasó con el vivieron felices para siempre? Híjole, Mimoso, pues no sé, pues es que ahí acaba el libro. Ah, bueno, ¿por qué no nos vamos para allá? Y entonces toman la contraportada del libro, tienen esa máquina exprimidora de libros que era una maravilla esa imaginación, y se van al vivieron felices para siempre. La única respuesta de Silvia Roche fue la ironía. La princesa
pues engordó, se volvió toda mandona, andaba pegándole al príncipe, el príncipe andaba así mi vida, así mi vida, así mi vida, así mi vida, porque no sabemos y no tenemos narrativa del amor feliz. Y de ahí entonces que estaba justamente trabajando eso en mi libro y en la tesis de maestría, es que al mismo tiempo estaba viendo esto y dije, tiene una estructura romántica europea, un roman bretón, ¿qué está pasando aquí? Como que de repente dije, pues no se supone que debería ser una estructura japonesa, un pensamiento japonés, y de ahí voy dando cuenta justamente que el anime es mucho más que una historia y historias para niños, que ese es un poco el prejuicio que tenemos, de que el otaku le gustan historias para niños, historias infantiles, y para nada, son historias increíblemente filosóficas y profundas, que abrevan obviamente del sintoísmo, abrevan obviamente de todas las religiones del hinduismo, del budismo y todo esto, pero también abrevan por las características particulares de la cultura japonesa, abrevan de la cultura europea, y empezamos a encontrar este tipo de reflexiones. Mata a las arañas para salvar a las mariposas, es racional, esta es una reflexión de Kierkegaard, es racional hasta que te das cuenta de que luchando por ello te conviertes tú mismo en una araña. ¡Zas! Ay, dolor, ya me estás pegando, ¿verdad? Vas de Vampire, que por cierto ahorita acaban de sacar la nueva versión de Trigon y está interesante, está interesante. Esta de Rurouni Kenshin, que mal le llamaron Samurai X. El saque está bueno, si no fuera así, es porque una parte de ti no lo está. Madre. Aquí lo que nos está diciendo en esta cosa es que de repente hay un acto estético que compromete al sujeto éticamente con su propia experiencia. Esto es básicamente lo que hacemos en psicoanálisis lacaniano, por si se lo preguntaban. Buscar que el sujeto se haga responsable de su propio malestar, eligiendo estéticamente su vida. Esa es otra reflexión. Pero fíjense qué interesante, porque entonces yo encuentro aquí una reflexión de corte estético, que evidentemente por el budismo, por el sintoísmo, pero también mezclado con lo que es la posmodernidad y al mismo tiempo el romanticismo. Esta es una de mis series favoritas, no vean la de 2016, la de 2013 es maravillosa, Los viajes de Kino, y esta frase en realidad está parafraseando a Nietzsche. O sea, tan me encantó la serie que hasta mandé a pedir los libros. Ahí los tengo en japonés, no entiendo una fregada, pero ahí los tengo. Dije, un día que aprenda japonés, entonces, pues ya voy a ponerme ahí a traducirlos. Pero es una fregonería. Todavía imprimieron solamente uno en inglés y ese yo no lo he conseguido. Pero todavía de repente vas encontrando este tipo de reflexiones nietzscheanas. El mundo no es bello, por lo tanto, es bello. Gracias a que el mundo no está completo, gracias a que el mundo es una imposibilidad, eso le da su carácter de belleza, porque entonces le permite que nosotros podamos completarlo. Si el mundo estuviera completo, sería terriblemente aburrido. Es un poco la reflexión, por ejemplo, en Borges, en El cuento de los inmortales, o en Rilke, en esta idea de cuando el poeta se hace filósofo. Les cuento breve y rápidamente. Cuando el poeta de repente está perdido, se encuentra, siempre andan perdido y encuentran algo, pero bueno, siempre está perdido y encuentra una diosa en medio del bosque. La diosa es toda perfección. Como es toda perfección, es toda belleza, toda inteligencia, toda sabiduría, no necesita nada. Entonces está ahí puesta. No necesita nada, ni siquiera moverse, ni comer, ni nada. Es perfección completa. Y entonces el poeta se enamora perdidamente de ella, le empieza a escribir grandes poemas, y pasa el tiempo, es la versión corta, y pasa el tiempo y de repente agarra y le dice, ¿sabes qué? Yo antes creía que debería de envidiarte, pero ahora me estoy dando cuenta que más bien eres tú la quien deberías de envidiarme, porque gracias a que yo soy imperfecto, gracias a que yo estoy incompleto, te puedo amar. Tú como eres completa y estás perfecta y lo tienes todo, estás ahí puesta, no necesitas nada. Entonces mi propia imperfección es lo que permite, obviamente, disfrutar estéticamente de tu presencia y escribirte estos grandes poemas. Por lo tanto, tú eres la que deberías de envidiarme, no yo. Se dice que por un breve instante le brota una pequeña lágrima a la diosa, pero inmediatamente se le borró. Fue incompleta solamente por un breve instante. Pues fíjense esta otra. Ahí se ve poquito. Esta es maravillosa. ¿No han visto esta parte donde Shaka? Está hecho con Midjourney, pero bueno, porque yo lo hice así. Dice, las flores retoñan y mueren, las estrellas brillan, pero eventualmente se apagan. Todo muere, la tierra, el sol, y hasta algo tan inmenso como este universo no está excluido. Comparado con eso, con la vida del hombre,
es tan efímera como un abrir y cerrar de ojos. En ese instante, un hombre nace, un hombre muere, en ese corto instante un hombre crece, se ríe, llora, pelea, sufre, regocija, lamenta, odia y ama a otros. Todo es transitorio. Y luego todos caemos en el sueño eterno llamado muerte. ¡A su madre! Yo de repente cuando estaba leyendo esto, más bien cuando vi este capítulo, estaba en un momento muy difícil de mi vida, muy preocupante. Y este cuate entonces, Shaka de Virgo, se avienta esta frase, mirando a la inmensidad, y de repente todo empiezas a ponerlo en contexto. Son reflexiones filosóficas muy interesantes que abrevan del budismo, en este caso, y de repente con esto dije, a ver, voy a revisar otra vez mi infancia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que aparece de repente en caricaturas que se supone que tiene que ver con una cultura particularmente japonesa, referentes que nada tienen que ver con lo japonés? El niño de la calle, ¿no? ¿Cómo se llama? El niño de nadie. Es la historia de Héctor Malot, la original, de donde se abreva para escribir esta historia que después nosotros la veremos como Remy, que es un dramón. O sea, aviéntense de niño eso y de repente cuando se matan aquí en la campanita y al no sé qué, y al copo de nieve y al monito que se muere y dices, oh, y luego el señor Vitalis, y luego de repente te da el corazón así todo estrujado, ¿verdad? Y qué poca. Y entonces de repente dices, ¿cómo una caricatura para niños puede hacer eso? Mi papá se asombraba y decía, pues ¿qué le está pasando a esta caricatura? Otra, basada en la obra de Johanna Spiri, donde por cierto participó Hayao Miyazaki. Aquí fíjense, hay reflexiones éticas sin necesidad de que sean expresas, como por ejemplo He-Man haciendo al final su moraleja. Heidi es una persona de una pieza, su moralidad no necesita requerir que expliquen al final, ay, amiguito, compórtate bien y entonces cuídate, ¿eh? No, su moralidad está perfectamente expresa, es una persona real. Yo de repente me estaba llamando esto a Irina, mi esposa, les digo que es rusa, no le gusta el cine ni la televisión occidental, porque dice que los personajes son fofos, no son reales, lo que pasa no se ve cuando comen, cuando duermen. Y entonces cuando empieza a ver todo este tipo de manifestaciones japonesas, se empieza a interesar porque dice, esto es un personaje de una pieza, esto es un personaje bien construido, esto es gente que realmente sí sucede. A mí me gusta ver eso. Y más bien nosotros occidentales que estamos acostumbrados a esta superficialidad, entonces... Anthony, ¿por qué le daban esa voz? Anthony. El otro es Anthony Terry, Anthony Terry. Bueno, estándares europeos de belleza y todo esto en regiones alemanas, austriacas, francesas. ¿Qué está pasando aquí? O Kiki Delivery Service, donde efectivamente empezamos a ver este tipo de escenarios. Bueno, dígame si no un psicólogo debería llamar la atención a este tipo de fenómenos. ¿Qué está pasando? Porque además no es nada más de allá que nosotros les aventamos la cultura para acá, sino de allá nos la están aventando para nosotros, que eso es el famoso Cool Japan, ¿no? Que ahorita veremos. Y entonces empezamos a ver este tipo de historias, ¿no? Que no son autoconclusivas, no están autolimitativas, no son dirigidas a un público infantil como nosotros creeríamos, y además tienen ideologías diferentes a lo tradicional. O por ejemplo, esta Capitán Futuro, que también es de mi época, está basada en Edward Hamilton, que es precursor de las soap óperas espaciales. Y entonces retoman los japoneses esta obra y empiezan a hacer esta historia que para mí fue maravillosa. Esta Ribon no Kishi, o como ustedes la conocen en La Princesa Caballero, que además mezcla esta idea de que de repente hombre y mujer no están tan separados como nosotros lo pensamos aquí en Occidente, y ella nace con dos corazones, el femenino y el masculino. El tercer sexo en Occidente, en Oriente, es perfectamente estable, válido, viable, es una posibilidad, e incluso es mayor, porque en este caso el andrógino tiene mayores capacidades y posibilidades que nada más ser o femenino o masculino. Y entre otras cosas, pues ya empezamos a ver todo este tipo de historias que están basadas, Osamu Tezuka retoma las caricaturas de Disneylandia y empieza a generar entonces las suyas propias. ¿De dónde viene entonces esta posibilidad psicológica de que un japonés retome todo ese tipo de culturas? Astro Boy. Y aquí empezamos a ver, por ejemplo, el contraste. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es que en Occidente las caricaturas están pensadas únicamente para niños, y además para niños tontos, porque son historias autoconclusivas,
dirigidas únicamente para hacer mercadeo. Sí, está padre, pero la neta, ahorita vuelven a ver qué flojera. Y van a ver que entonces son nada más diseñadas para hacer mercadeo, y en este caso con moralidad poco realista. Así es el típico meme, ¿no? Recuerda, amiguito, no vayas a hacer no sé qué. Y como les decía, es el lugar común del mensaje, cuando en realidad en nosotros, en Heidi, no necesitas que Heidi te explique su moralidad, porque Heidi es de una pieza éticamente, en este caso, compatible con esto. Y entonces empezamos a ver este tipo de historias clase medieras, ideológicas, que tienen mucho que ver con este sentido de lo que es ser bueno, y al mismo tiempo tienen que ser personajes fuera de la norma. Contrario, por ejemplo, con el anime, donde empezamos a ver, aquí hay infidelidades, aquí hay muertes, aquí hay destrucción, aquí hay caos, y empiezas a contrastar eso. Yo en los 80s, cuando estaba viendo, obviamente, Thundercats, decía, pues sí está padre, pero llegó Robotech y dije, ya, me atrapó. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces vamos viendo justamente este tipo de cosas donde de repente se resignifican relatos occidentales. Alguien no ha dicho, dame tu fuerza, Pegaso. Yo sí. No les voy a decir en qué último momento lo puse. Pero la neta era necesario. ¿Qué oso, madre? ¿Ustedes creen que las rusas son fáciles? Y entonces empezamos a ver historias caballerescas. De repente dices, ¿cómo es posible? Aunque esta es una producción española, fue una producción española mezclada en aportación justamente con un estudio japonés. Les voy a decir que esta caricatura fue tan fundamental en mi vida que mi hijo se llama Rui. No más, se llama Rui. Mi hijo, porque además toda esa fantasía. Relatos bíblicos en una caricatura japonesa, narrativa bíblica, ¿qué está pasando aquí? Y luego hay gente de repente que es, por ejemplo, teóloga, y te pones a platicar de la serie y te empieza a decir cosas que tú no les sabes. Dice, ay, yo no había visto eso. Sí, mira, porque lo que pasa es que Lilith y no sé qué, no sé cuándo. Entonces, hay muchos. ¿De dónde vienen entonces estas historias sencillas con complejos, con una estructura arquitectónica diferente, donde fíjense cómo de repente privilegian los escenarios y los espacios? ¿Por qué los japoneses? Muchas, no todas, por supuesto, pero muchas de sus historias las escenifican en estos espacios con este tipo de arquitectura. ¿Qué tipo de aspiración psicológica hay detrás de ello? Y cómo entender, por ejemplo, este tipo, pues son en realidad, incluso Attack on Titan, los nombres, los personajes son alemanes, ¿cómo es que vamos a entender esto? Y de repente yo encontré justamente la explicación en un libro sobre arquitectura y espacios sociales, donde de repente le llaman la arquitectura intemporal colonial, donde los colores ocre, madera, son intemporales, puede ser desde el rojizo hasta el café, como el beige, el castaño, el tabaco, el sepia, el crema, el ámbar, el marrón, el óxido de hierro. ¿No les ha tocado que llegan a un espacio así como con pura madera y se sienten muy a gusto? Algo tiene justamente esa elección en esto, y entonces todavía nos gustan esos lugares porque son piedra, ladrillo, madera, porque son lugares de nuestros sentimientos, y no porque sean materiales ecológicos o naturales, sino al contrario, porque son los materiales con los que la cultura logra sobreponerse a la naturaleza. Es saber de que se pudre y que nos pudrimos con ella. Más bien son los materiales que tienen la misma sustancia en nuestro espíritu, que tienen el color del otoño. Y aun cuando de repente, no se ve muy claramente aquí, pero aun cuando de repente son escenarios con arquitectura japonesa, siguen copiando este modelo del ocre, de la madera, de estos espacios que particularmente aparecen en los pueblos de Europa del siglo XVIII y siglo XIX. Y entonces la utilización de esta madera implica rasparla, sentirla, rozarla, prenderla, adhiriendo a la gente que convive con ella como si los ademanes de la supervivencia diario fueran aprendiéndose la interacción con ella. Para ponérselos de manera muy breve, es básicamente las memorias caen perfecto en este tipo de arquitectura y color, porque es un poco lo viejo, que es diferente a un estilo minimalista que sientes que estás tú en un quirófano, ¿no? Y entonces aquí es al revés, aquí es justamente el afecto cálido, el afecto de estar en la casa, el calor de la casa se mezcla mucho con este tipo de estética. Y entonces en esta escena, por ejemplo, del Castillo Vagabundo, es curioso que la gastronomía, la cocina de la civilización, consiste en hacer pasar lo que tiene colores orgánicos y vivos al estado ocre, como si ciertamente ese fuera el color más profundamente humano de la cultura, y donde las ensaladas verdes y demás crudités
son una excepción. Tal vez el toque de agua y de agilidad que a veces nos asalta. En fin, los colores ocres ya se pueden construir una existencia no del todo desagradable, sino hasta que acogedora y salvo del miedo. Para ponérselos en breve, este es el color de la estabilidad. Generalmente nosotros los seres humanos culturalmente nos sentimos estables. Y entonces empezamos también a encontrar otro tipo de ficciones, el famoso cyberpunk, donde empiezan a aparecer dilemas existenciales que no son propios de los japoneses. Si ustedes empiezan a ver literatura del siglo XVIII, XVII, XVI, los dilemas existenciales eran budistas, sintoístas, taoístas, pero no existenciales europeos. Y de ahí entonces el famoso dilema de esta serie de repente de ¿qué somos? ¿Somos nosotros o somos en este caso una presencia o el cascarón? Justamente empieza a presentar una serie de análisis que tendríamos que abordar como psicólogos. Y por eso les digo, en el congreso que hicimos de esto, en psicología, encontramos muchos elementos que podríamos profundizar en este sentido. Y entonces, lo chistoso es que todavía la gente cree que como se vende en un pequeño librito dibujado, ilustrado, es para niños. Y lo que encontramos aquí es una profundidad tremenda. Por cierto, pues yo estoy esperando el final de y encontramos Somos. Y esta, por ejemplo, la última película de Hayao Miyazaki, Se levanta el viento, basado en un poema de Paul Valéry, Se levanta el viento, hay que intentar vivir. Una reflexión muy romántica en este caso. Y entonces, como les decía en los viajes de Kino, que está esta frase del mundo no es bello, por lo tanto es bello, hay entonces elementos para empezar. En último punto, que el anime es el último reducto del Roman europeo. Parece que entonces no lo podemos encontrar, por supuesto, en Occidente, ya no está encontrado en Europa, ahorita andan en una crisis espantosa. Parece que los últimos elementos culturales donde van a poder encontrar el Roman europeo va a ser o aquí, o en las telenovelas chinas fantásticas que están ahorita en Netflix, que por cierto ya mi esposa ya se no hay nadie. Ash of Love, véanla, está interesante. Pero es eso, es de una inspiración tremendamente romántica. Ahora, por romántica no entiendan ir de la mano. Lo romántico tiene que ver con esto, de que lo trágico, nos vamos a morir, vive. La muerte desde que nacemos nos va persiguiendo. ¿Qué te queda? Pues vivir y órale. Entonces, ante la más oscura noche, vamos a intentar encontrar el sentido. Y entonces empiezan a aparecer este tipo de fenómenos. ¿Quién no hizo? Yo con la selección, ¿quién no estaba haciendo su gentilidad? Yo sí. No funciona. Pero fíjense cómo de repente empieza a aparecer en Latinoamérica estos fenómenos. A lo mejor ustedes no se enteraron, hubo una genkidama por la educación. En Chile, si mal no recuerdo. O sea, ya se están empezando a utilizar estas iconografías para la protesta, para la demanda, para los movimientos sociales. Protestaré en el nombre de la luna. Esta fue una protesta, si mal no recuerdo, también en Chile. En Perú ya ocurrió, en Colombia han ocurrido este tipo de cosas. Es decir, no solamente es que ellos nos estén copiando, sino nos están enviando referentes culturales que ahora nosotros los estamos retomando. Y justamente nos encanta porque los estamos retomando en su sentido romántico, para reivindicar una lucha, un movimiento social, una aspiración, una batalla, una ética. Estamos retomando eso. Díganme si eso no es psicología. Pues claro, esta ya la vimos. Pero, ay, qué maravilloso, y con la música y todo eso. Y entonces empezamos a mezclar, que por un lado está el budismo, por un lado está el sintoísmo, por ejemplo el Caballero del Zodiaco. En esa página de YouTube que les digo, van a encontrar una conferencia del doctor Roberto Sayar, maravillosa, donde empieza a hacer un análisis muy profundo de Caballeros del Zodiaco, y uno cree que ahí nada más va a encontrar de repente cosas, pues sí, padres y todo esto, y va a hacer una reflexión de todas las referencias psicológicas, y es interesantísimo cómo ver efectivamente que es una caricatura cosmopolita en muchos sentidos. Entonces ahí les recomiendo, vean ustedes la conferencia, está interesantísima. Pero encuentras entonces, así, se las pongo, una frase budista, una frase sintoísta o más bien taoísta, y una frase de Camus, que el filósofo francés, que aunque el personaje se llama Camus, abreva en una de sus frases, como que lo parafrasea, y empiezas a encontrar que los mismos personajes están usando filosofía de diferentes latitudes, intentando resolver problemas cotidianos.
La frase de Camus es: no tengo nada en contra de todos aquellos que no pueden olvidar el pasado y cuyos ojos se cubren de lágrimas a la mínima evocación de un ser perdido. Por eso es excusable entre los mortales comunes, no lo es en un caballero. Debes romper con el pasado y liberarte para alcanzar la indiferencia del mundo y la comprensión de lo absurdo que es la vida. Es una frase de Camus, el filósofo francés. Pues ya no estamos hablando de cosas para niños. Entonces, razones para estudiar anime desde la psicología. Y además también, ¿por qué pensar que los niños también son tontos? Porque además de repente, es uno como que piensa, pues ahora mi hijo me está dando una serie de lecciones, que de repente dije, no, pues bueno, pues es como Patas Verdes y Mimoso Ratón, regresando otra vez a Odisea Burbujas. Ay, Patas Verdes, ¿por qué eso? Ay, Mimoso Ratón, cuando seas grande lo entenderás. Ay, Patas Verdes, ¿por qué el otro? Ay, Mimoso Ratón, cuando seas grande lo entenderás. Y un día llega Mimoso Ratón, empieza a pintarrajear las paredes, y llega Patas Verdes: ay, Mimoso, ¿por qué esto? Ay, Patas Verdes, cuando seas pequeño lo entenderás. Adultocentrismo. Le dio la madre, justamente. Y entonces, elementos, expresión intercultural compleja. Vean, por ejemplo, la música. La música es verdaderamente compleja, no es tan boba como ahorita salió esta fregadera de los Caballeros del Zodiaco. Quisieron hacer la versión live action, versión occidental. Que espanto. O sea, vamos a hacer un genkidama para que saquen esas cosas. Sí. Y en cambio, comparas, por ejemplo, con la música coreana, japonesa e incluso la china. Es muy compleja, es muy difícil de hacer, está bien pensada, bien trabajada. Y uno diría, bueno, pero está también pensada para el mercado. Sí, pero hombre, de eso a los Backstreet Boys, yo prefiero estos. Porque además, por ejemplo, ¿cómo se llama este grupo BTS? Que está basado, por ejemplo, en la filosofía de Carl Gustav Jung. Y entonces todas sus canciones uno las lee y dice, ¿no? Pero de repente se da uno cuenta que Carl Gustav Jung es la inspiración de muchas de sus canciones. Dices, pues por lo menos estos cuates se tomaron el tiempo, ¿no? Como everybody, yeah. Y ya, es todo. Te cansas después de los 2 minutos. Entonces, hay una industria mixed media global billonaria y una presentación de aporías existenciarias, propone las interacciones bidireccionales de subjetivación, de allá para acá, nos estamos transformando y mandando mensajes. Y hay una construcción de una polis particular, polis entiéndanla como polis de política, pero no de partido político, sino proyecto de mundo, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Porque entonces de repente los adolescentes, esto va a ser muy breve, son 8 puntos, apenas estoy en la introducción. Son 8 puntos que hay que tratar sobre esto, brevemente: el origen del anime, en este caso, las características del anime, la identidad otaku, el anime como arte, la globalización y el anime. O sea, son 8 temas que podríamos trabajar desde la psicología: el roman europeo y el anime, o el anime y el roman. Todo esto es ilustraciones por Mir Yumi, es una maravilla. Los viajes de Kino. Y entonces vamos a la parte brevemente del origen del anime. ¿Saben ustedes esto que se llama, en este caso, el Satori? Que quiere decir, cuando Roland Barthes viaja a Japón, escribe un libro muy bonito que se llama El Imperio de los Signos, se los recomiendo. Y él empieza a darse cuenta de algo: las cosas, las palabras no están para fijar espacios, sino para permanecer fluido y siempre en suspenso. No es como nosotros. Por ejemplo, si nosotros, yo ahorita me mandó Nadia la dirección de aquí, y entonces, me mandó hasta el Google Maps y todo esto, me manda la dirección, yo puedo ubicarme claramente dónde estoy y cómo voy. ¿No se han fijado que en muchas de las películas japonesas, cuando alguien va buscando una dirección, siempre va preguntando? No va fijándose, aquí y aquí, porque no hay direcciones en Japón. ¿Qué tipo de lógica? No hay un zócalo como nosotros, que parece que si no vamos a un pueblito y no visitamos el zócalo, sentimos que no lo visitamos. Para ellos no, porque poner un zócalo sería establecer algo fijo. El famoso Satori implica que su lenguaje siempre, su significación está en suspenso. Y eso tiene una serie de implicaciones para todos nosotros diferentes, porque construyen una subjetivación diferente a la nuestra. La nuestra es de las cosas fijas, ¿no? A ver, dime, así en concreto, ¿dónde es? Mira, pues vas a esta calle, en esta dirección, con este número, con esta puerta. Y ahí en Japón, a ver, dame una dirección. Pues sí, mira, ¿ves aquella montaña? Camínale para allá y por ahí pregunta.
Es otra cosa totalmente diferente. Y encontramos esta otra idea, el famoso Kokusaika, que se refiere a la internacionalización de Japón y a su apertura al extranjero, y especialmente en la época Meiji empieza como aquello de importar todo lo que sea extranjero, pero al mismo tiempo eso reivindica el espíritu japonés. Es algo muy complejo de decir. Es decir, al mismo tiempo que importo, reivindico mi espíritu japonés, porque entonces voy a tomar eso que importé y lo voy a apropiar y lo voy a resignificar. Y entonces el famoso Kokusaika es otra forma para pensarlo. En este caso entonces, me voy a ir un poco más rápido por lo menos para que veamos las partes generales. Aquí entonces el manga viene de la idea de man-ga, que es básicamente un dibujo informal que tiene aspiraciones educativas, que tiene aspiraciones para que vaya mandando mensajes. La población lo empieza a consumir, pero empieza en esta etapa, en la etapa de la germinación empieza meramente como un sentido irónico, pero sirve muy bien como un elemento de comunicación. Y luego en la siguiente etapa, en la era Meiji, ya empezamos a ver características diferentes, donde empiezan a contrastar lo viejo con lo nuevo. La era Meiji se volvió una era muy importante justamente para esto, porque ya no es alejo totalmente la cultura extranjera, sino incorporo esta cultura extranjera y me abro justamente a ella. Y en la tercera etapa, con el famoso Osamu Tezuka, empieza claramente esta idea de entonces en la apropiación vamos a aportar, pero vamos a encontrar al mismo tiempo esta idea de la didáctica, que es tolerante e inclusiva en lugar de la xenófoba. Entonces fíjense qué diferente y qué aproximación, por ejemplo, a lo que tenemos hoy en día. Ustedes vean una telenovela aquí en México. Bueno, muchos de los casos ni siquiera mexicanos son. A Irina le llama tanto la atención, dice, ¿por qué no hay mexicanos en tu tele? ¿Por qué? Pues mira, todos son blanquitos, güeritos, este habla como argentino, esta no sé qué, esta es cubana, la tal Lidia. ¿Por qué no hay mexicanos? ¿Por qué no están los mexicanos así, los morenitos y todo eso? Nosotros somos entonces clasistas. Claro, por supuesto que los japoneses también en ese sentido establecen para ciertas cosas un límite muy claro entre ser japonés y no ser japonés, pero por lo menos en estas expresiones culturales se permite esto. Y las características básicas del anime son estas. El personaje del anime generalmente está diseñado para resaltar de toda la serie, como en el caso de Naruto, y también y encontramos estas historias que enarbolan valores humanistas. Pero particularmente lo interesante de esto, y a veces lo que llama mucho la atención, es esta especie de animación inmóvil, ¿no? Esta idea de que el capitán Tsubasa, ¿cómo le llaman? El supercampeón Sol Liberato, se tarda como 3 minutos en nada más que va a tirar, ¿no? Y entonces, ayer estaba viendo, por cierto, esta que se llama la de Ragnarok en Netflix. No la había visto y ahorita pues ya me di como que el chance de verla. Y de repente hay muchas de esas cosas de ¡te voy a matar! Esta especie de inmovilidad es muy atractiva porque enfatiza las emociones. A diferencia, vean ustedes una caricatura tipo Los Tortugas Ninja Mutantes, que es todo movimiento para mantener la atención del niño. Aquí no. Aquí mantener una imagen inmóvil es suficiente para que veas entonces la emoción, te quedes picado y digas, no solamente le va a gritar que lo va a matar, sino que realmente lo va a matar. Y encontramos entonces esta especie de representación exagerada del afecto en estos animes. Encontramos también que hay diferentes géneros para diferentes públicos, el famoso Kodomo, el Shonen, el Shoujo, el Seinen, el Yosei. Yo un día que vi no era hentai. Sí lo he visto, ya, ¿para qué me hago? Y dije, uy, ¿qué es esto? No, el otro, el gay, yo no sabía, bajé de torrent y de repente dije, pues no sé de qué trata esto. No. ¿Qué está pasando aquí? Me sorprendí la neta, porque yo no estaba acostumbrado, ¿no? Por lo menos a ver un... Entonces, lo interesante es que aportan soluciones que resuelven dilemas de la vida. Tienes el poder para matarlos, pero no tienes el poder para protegerlos.
Si se fijan de repente como que a veces dices, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Lo mato o lo protejo este cabrón. Pero sí te vas dando cuenta cómo de repente van dándonos ciertos elementos que resuelven problemas de la vida cotidiana, que eso también sucede, por ejemplo, en los cómics occidentales. Nos muestran ciertas soluciones de la vida cotidiana que generalmente son contraintuitivas. Y eso es justamente porque nos resultan tan interesantes este tipo de cosas. Y otro elemento del manga y el anime es que el mangaka se da el lujo de explorar la hibridación y va encontrando entonces historias donde va mezclando, como esto que también es un anime muy divertido, las vacaciones de Jesús y Buda, interesantísimo, interesantísimo. Y entonces se va y juegan con esas lógicas y salen historias muy interesantes. Y vemos que hay diferentes tipos de relatos como la reformulación. En la reformulación vamos a encontrar, por ejemplo, esta idea de un proceso consciente de reorganización del material literario, como por ejemplo en One Piece, en Magic Labyrinth Magic, Nanatsu no Taizai, o los 7 pecados, pero también vamos a encontrar las adaptaciones, que en este caso es del tipo de Mushishi, donde tenemos historias originales japonesas y lo único que hacen es pasarlas al manga, pero vamos a encontrar también los paralelismos, donde en este caso creamos un mundo verosímil en el cual lo fantástico puede o no irrumpir, pero que pretende ser similar al nuestro, ya que existen soluciones o producciones originales en los que están basados, como por ejemplo Neo Genesis Evangelion, Conan, Tokyo Ghoul, que también es muy divertido. La música de Tokyo Ghoul es maravillosa. O también vamos a encontrar las dicotomías, que son personajes que se presentan en la reencarnación o materialización de otro ser real o ficcional que ha vuelto a la vida con un nuevo propósito, como este de Ragnarok, o Saint Seiya, la franquicia, toda la franquicia de Fate tiene que ver con este tipo de dicotomías. Y entonces también vamos a encontrar que hay mucho que investigar al respecto de lo que es ser otaku. En este caso entonces pasamos al problema de la estigmatización, el prejuicio de que el otaku es un friki o infantil, pero no se da cuenta que en este caso lo que encontramos es una profunda, yo diría una resistencia a la posmodernidad. En este caso, como la posmodernidad se nos presenta como ligera, frágil, el otaku es un acto de resistencia a la posmodernidad. Yo hasta estaba pensando traerme mi bandita, pero dije, ya me iba a ver demasiado ridículo. Y entonces encontramos la identidad social de grupos, que mucha de esta gente otaku va generando entonces prácticas, códigos, referencias, donde se van generando normativas. Esto, por ejemplo, para quien quiere investigar la teoría de Tacfel sobre la identidad social de grupo, verificar la teoría de Tacfel en este tipo de grupos es maravilloso. Esto, aunque parece real, es Midjourney, ¿eh? Pero obviamente es interesante porque le dices otakus de la Ciudad de México jugando cartas con criaturas bestiales fantásticas y aparece esto, ¿no? Está interesantísimo este tipo de cosas, cómo puedes jugar con ello. El anime como posibilidad artística, en este sentido tiene fundamento decir que el anime es arte, ya que son tramas textuales narrativas que se van interlazando para generar en esto, estoy aquí citando a Lotman, para generar esto un plus. Y además el dibujo animado tiene ese plus porque permite en la identificación, representación gráfica e inmóvil, la posibilidad, como les pasa a ustedes de repente, cuando leen un libro muy bonito como los de Tolkien o como los de Harry Potter, de repente las mismas pequeñas ilustraciones que vienen te ayudan como de repente a mantener esa fantasía, seguir haciendo una elaboración que a lo mejor no tendrías con el puro libro. Y entonces es un plus, como lo dice Lotman, y por lo tanto es un signo productor de la vida cotidiana. En este caso entonces el relato está anidado para crear mundos posibles en un cuerpo como fundamento ontológico y epistemológico del mundo. Es decir, la representación de quién soy, qué soy y hacia dónde voy está justamente vinculada en un sentido muy heideggeriano, ¿no? Entonces dígame si eso no implica que hagamos una investigación desde la psicología. Luego otro tema importante, ya para ir cerrando, porque para no pasarme el tiempo, el problema no es que hable, sino que me calle. Y entonces, otro de los problemas es la globalización, cómo de repente se han empezado el famoso Cool Japan, que es una estrategia de poder blando. Ustedes saben que el poder blando implica una colonización de otra cultura sin necesidad de vencerla, solamente incorporándoles elementos tuyos propios para que entonces la veas como buena ondita. Y entonces el famoso Cool Japan, esto no nada más lo hicieron los japoneses, también los coreanos, con todo el K-pop. Esa es justamente su intención, favorecer una forma de influencia suave sobre diferentes culturas occidentales, y ese es su proyecto.
el mix media del entretenimiento, donde empezamos a ver que no solamente se produce un anime, sino empiezan a salir diferentes productos, música, llaveros y todo esto para ese consumo, para mantener y fijar justamente esta globalización. Y vemos, por ejemplo, esta idea del Seichi eso, donde van a darse cuenta que ya entonces se genera una cultura de esto. Esto quiere decir que ir a visitar, por ejemplo, en este anime, que ese no lo he visto todavía, algo tiene que ver con Ice Blade o algo en el Yuri on Ice. Ok. ¿No? Ah, bueno, pues fíjense que de repente aparece aquí este tipo de cosas y ya de repente la gente está empezando a hacer turismo, porque este está representando justamente el escenario de Barcelona y entonces la gente va a Barcelona a tomarse la fotografía y se vuelve una forma de aculturación. Ya la gente dice, yo por ejemplo, yo si voy otra vez a Barcelona, yo voy a hacer eso porque dije, ¿cómo fui? Ahí estuve y no había visto el anime. Bueno, no lo he visto. Y entonces vamos a ver que en One Piece utilizan muchos escenarios europeos, como por ejemplo este es el famoso Parque de Güell, si mal no recuerdo, en Barcelona, donde ustedes van a ver justamente la misma escenografía y van a decir que parecen, ay, qué bonitos los escenarios, pero no. Este no es One Piece, esto es el Parque de Güell en Barcelona. Y entonces está interesante ver ese tipo de vinculaciones de globalización entre los referentes culturales que nos estamos intercambiando. O al revés, que luego de repente se apropian de sus propios elementos, donde de repente en One Punch Man, de repente aparece este cuate y dije, ay, ¿qué está haciendo el Chapulín Colorado? Digo, copia la iconografía, pero está interesante de repente este tipo de fenómenos de globalización. Aquí, por ejemplo, hay un manga, bueno, no es manga, es una historia, se llama Crónicas de Fátima, mexicana, que está basada obviamente en toda esta inspiración japonesa, pero las historias son mexicanas de inspiración, digamos, romántica. Ah, está interesante. Entonces, ven, este tipo de globalización tiene que ver con cómo vamos transminando las culturas. Y de ahí pasamos al Roman europeo, esto básicamente muy breve porque este es motivo de otra conferencia. Pero aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo de repente, entonces, en este sentido trágico de la existencia de me voy a morir, vive, vamos a encontrar estos mismos referentes, por ejemplo, en esta serie, que no me acuerdo tampoco el nombre, cómo se llama, pero está interesante porque fíjense, de repente uno ve esto. Yo no había visto la serie y me doy cuenta que es una serie sobre comida. Algo así. Guerras de comida, algo así, ¿no? Y entonces de repente esta es la escena final y yo no me di cuenta hasta hace poquito que estaba preparando esta presentación, que es la representación de la última cena. No lo había visto hasta hace poquito. Y además la música está muy bonita, la serie está muy divertida. Véanla si pueden. Y vamos a empezar a ver esta frase de esta Adriana Yáñez que decía, los románticos son nuestros contemporáneos. Por lo tanto, vamos a encontrar en el anime este tipo de elementos y representaciones. Hay una oscilación entre la nostalgia, entre la novedad y la tradición. Esto viejo con lo nuevo, que es justamente ese elemento que van jugando con el romanticismo en el anime. También hay una introspección de una sociedad en vértigo que anhela lo inmanente y se le plantean dilemas existenciales. Y vamos a encontrar entonces también el famoso samurái Roman. Esto yo no lo sabía hasta hace poquito. ¿Ustedes creen que los samuráis son estos que tienen el código, que son personas que también además se hacían el seppuku? No, ¿qué creen? Los verdaderos samuráis eran unos flojos, eran intelectuales, no iban mucho a la guerra, no les gustaba la guerra. Y entonces, ¿de dónde salió esto? De que sí, de tipo Akira Kurosawa y vamos a inmolarnos y todo esto que después se convirtió en Star Wars. Pues resulta que en la época Meiji retoman las narrativas germánicas e intentan postular esta idea como precisamente particular para incorporarla dentro de su idea de los samuráis, que quiere decir que esto de los samuráis es realmente una ficción que nosotros nos creímos y nos comimos. Ahí está la referencia, Takida 2021, por quien quiera investigarlo. Yo no lo sabía y en el momento que me empiezo a dar cuenta se me hace interesantísimo esta idea del samurái Roman. Y entonces encontramos estéticas escatológicas y del fin del mundo,
donde en escenarios fantásticos vamos a encontrar justamente este tipo de prefiguraciones de, entonces, frente a la idea de un mundo que está ahí, ¿cómo vamos a llegar a presentar una polis o a proponer una polis del mundo? Porque esto es importante, porque esto le pega tanto a la juventud que cuando empieza a ver el anime, entonces quiere armar una protesta. Y yo me ha tocado mucho ahorita que estuve en el Congreso, ver que mucha gente fue tocada, muchas veces ha sido tocada por el anime y de repente dice, yo no voy a permitir esto porque va en contra de mi ética. ¿Y de dónde te sale esto? Mira, es que vi el anime Naruto y dije, este es mi camino ninja. No es broma, no es broma. Y entonces, cierro ya con esta idea, les recomiendo que vayan en este caso a ver esta caricatura de los viajes de Kino. No me da tiempo de platicárselas, pero está interesantísima porque aquí lo que hace es aparecer mundos extraordinarios con un cuestionamiento a la razón instrumental y una interpretación del mundo silenciosa. Esto es increíblemente bello y por lo tanto no puedo más que decir que el anime perfectamente se puede describir psicológicamente como el último reducto de la estética europea y donde nosotros incluso ya la tenemos totalmente perdida. Díganme si entonces, ¿a poco no? El mundo no es bello y por lo tanto es bello. Muchas gracias.